En el corazón de la sierra madrileña, escondido entre montañas de granito y bosques de encinas centenarias, se levanta un edificio tan colosal que durante siglos los viajeros que llegaban a España juraban que no podía haber sido construido por manos humanas. Lo llamaron la octava maravilla del mundo. Lo llamaron el Palacio de los Fantasmas. Lo llamaron la tumba de un imperio. Y durante más de 400 años, el Escorial ha guardado secretos que muy pocos se han atrevido a contar en voz alta. Esta mole de piedra gris, con sus más de 4.000 estancias, sus kilómetros de pasillos helados y sus criptas donde descansan los restos de decenas de reyes y reinas, necesitó a miles de obreros, trabajando sin descanso durante más de 2 décadas para levantarse. Muchos de ellos nunca volvieron a sus casas. Y eso es solo el principio, porque detrás de esas paredes austeras se esconde una historia de obsesión, de muerte, de poder absoluto y de una fe tan extrema que rozaba la locura. En los próximos minutos vas a descubrir 3 misterios que probablemente nadie te ha contado. El primero es el misterio del dinero. ¿Quién pagó realmente esta obra faraónica? ¿De dónde salió cada moneda de oro y plata? ¿Y cuánto costó en vidas humanas levantar un sueño que muchos consideraban imposible? El segundo es el misterio de los que se quedaron dentro. Los obreros que murieron sepultados bajo las piedras, los monjes que enloquecieron en sus celdas, los reyes que agonizaron durante meses en habitaciones diminutas mientras su imperio se desmoronaba. Y el tercero es el misterio de lo que sigue ocurriendo hoy. ¿Por qué miles de personas visitan cada año este lugar sin saber que están caminando sobre una de las mayores fosas comunes de la realeza europea? ¿Y por qué hay quienes aseguran que en el Escorial nunca se está completamente solo? Si te fascinan las historias oscuras de palacios, monasterios y las mentes que los concibieron, quédate. El viaje comienza ahora. Oficialmente, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es una de las joyas del patrimonio español. Los folletos turísticos hablan de su impresionante biblioteca, con más de 40.000 volúmenes antiguos y frescos que representan las 7 artes liberales. Mencionan sus patios renacentistas, su basílica coronada por una cúpula que rivaliza con la de San Pedro en Roma, sus jardines geométricos donde los reyes paseaban al atardecer. Lo describen como un símbolo del siglo de oro español, un monumento al buen gusto, a la fe católica y al poder de una monarquía que dominó medio mundo, un lugar de recogimiento y belleza, un templo de la arquitectura y el saber. Eso dicen las guías. Eso repiten los profesores en las excursiones escolares. Eso escriben en las postales que se venden en la tienda de recuerdos. Pero esa es solo la versión para turistas. La versión limpia. La versión que no menciona que Felipe II, el rey que ordenó construir este lugar, era conocido en 1900 toda Europa como el demonio del mediodía. La versión que olvida que este edificio se levantó sobre un antiguo cementerio, que los primeros obreros encontraron huesos humanos al excavar los cimientos, que algunos cronistas de la época escribieron que la tierra misma parecía resistirse a ser profanada. La versión que no cuenta que el propio rey pasó sus últimos años encerrado en una habitación minúscula, dentro de este palacio, con el cuerpo devorado por la gota, cubierto de llagas purulentas, incapaz de moverse, rodeado de reliquias de santos que besaba compulsivamente, mientras sus médicos le aplicaban tratamientos que hoy consideraríamos tortura. La versión que no explica que bajo los suelos de mármol, en criptas que muy pocos visitantes pueden ver, se amontonan los cadáveres de reyes, reinas, príncipes e infantes en ataúdes de plomo, algunos de ellos abiertos y profanados a lo largo de los siglos. La realidad de El Escorial
es mucho más oscura de lo que cualquier folleto turístico se atreve a admitir. Y esa oscuridad empieza mucho antes de que se colocara la primera piedra. Para entender por qué existe este edificio, hay que retroceder a un día de agosto de 1557. Ese día, las tropas españolas se enfrentaron al ejército francés en una batalla que cambiaría el curso de la historia europea. El lugar se llamaba Saint-Quentin, una pequeña ciudad fortificada en el norte de Francia. Y la fecha era el 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, un mártir cristiano que, según la tradición, fue quemado vivo en una parrilla por orden del emperador romano Valeriano. La batalla fue una carnicería. Los franceses perdieron más de 10.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. El ejército español, comandado por el duque de Saboya, arrasó las defensas enemigas y tomó la ciudad. Fue una victoria aplastante, pero durante el asalto, algo terrible ocurrió. Una iglesia dedicada a San Lorenzo fue destruida por las tropas españolas. Algunos dicen que fue un accidente. Otros afirman que los soldados la saquearon buscando tesoros. Lo cierto es que cuando Felipe II, que entonces tenía 30 años, recibió la noticia de la victoria, también supo que un templo, consagrado al santo del día, había sido profanado. Y eso, para un hombre de su carácter, era imperdonable. Felipe II no era un rey cualquiera. Era profundamente religioso, hasta el punto de la obsesión. Creía firmemente que Dios le había elegido personalmente para defender la fe católica contra los herejes protestantes, contra los turcos musulmanes, contra cualquier amenaza al orden divino. Se consideraba el brazo armado de Dios en la tierra, y la destrucción de aquella iglesia le pareció un sacrilegio que debía expiar. Así nació la idea de El Escorial, no como un simple palacio, no como una residencia de verano, sino como un monumento expiatorio, un acto de contrición en piedra, un edificio que reconciliara a España con San Lorenzo y, por extensión, con el propio Dios. Pero Felipe II no quería construir solo una iglesia. Quería algo mucho más ambicioso. Quería un edificio que fuera al mismo tiempo monasterio, palacio, biblioteca, panteón real, centro de estudios teológicos y símbolo visible del poder de la monarquía hispánica. Quería la mayor obra arquitectónica de su tiempo. Quería, en definitiva, levantar un universo cerrado donde todo estuviera bajo su control. El lugar elegido fue la ladera sur de la Sierra de Guadarrama, a unos 50 kilómetros de Madrid. Un terreno agreste, rocoso, azotado por vientos helados en invierno y por un sol implacable en verano. Un lugar que no tenía nada de acogedor. Pero Felipe II lo eligió precisamente por eso. No quería comodidad, quería austeridad. Quería un lugar que reflejara su visión del mundo como un valle de lágrimas, un paso obligado hacia la muerte, y si Dios lo quería, hacia la salvación eterna. La primera piedra se colocó el 23 de abril de 1563. Ese día, un grupo de canteros comenzó a tallar los bloques de granito que formarían los cimientos del edificio. No había ceremonia oficial. No había fanfarrias. Solo el sonido de los martillos golpeando la piedra. Felipe II quiso que la obra comenzara en silencio, casi en secreto. Como si presintiera que lo que estaba a punto de crear era demasiado grande para ser anunciado con palabras. Las obras durarían 21 años. 21 años de trabajo incesante, de sufrimiento, de muerte. Nadie sabe exactamente cuántos obreros participaron en la construcción de El Escorial. Los documentos de la época hablan de cifras que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 trabajadores en los momentos de mayor actividad. Canteros, albañiles, carpinteros, herreros, vidrieros, pintores, escultores,
jardineros. Venían de todas partes de España, pero también de Flandes, de Italia, de Alemania. Muchos de ellos eran especialistas en sus oficios, maestros artesanos cuyo trabajo aún hoy podemos admirar. Pero la inmensa mayoría eran peones sin nombre. Hombres que cargaban piedras de cientos de kilos sobre sus espaldas, que subían andamios de madera a 30 metros de altura sin más protección que sus propias manos, que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer por un salario miserable. Las condiciones eran brutales. En verano, el calor en la sierra podía superar los 35 grados. Los obreros trabajaban expuestos al sol, con el polvo del granito llenándoles los pulmones, bebiendo agua de arroyos que a menudo estaban contaminados. En invierno, la temperatura bajaba a varios grados bajo cero. Los andamios se cubrían de hielo. Las manos se agrietaban por el frío. Los accidentes eran constantes. No hay registros oficiales de cuántos obreros murieron durante la construcción. Felipe II, meticuloso en tantas cosas, no ordenó que se llevara la cuenta de los muertos. Pero los cronistas de la época mencionan caídas desde los andamios, aplastamientos por bloques de piedra mal asegurados, fiebres que se extendían por los barracones donde dormían los trabajadores. Algunos historiadores estiman que la cifra de muertos pudo superar el centenar. Otros creen que fueron muchos más. Lo que sí sabemos es que el propio Felipe II visitaba las obras con frecuencia, a veces a caballo, a veces en litera cuando su salud ya no le permitía cabalgar. Supervisaba cada detalle. Corregía a los arquitectos, modificaba los planos, exigía perfección absoluta. Y cuando algo no le gustaba, ordenaba derribarlo y empezar de nuevo. Hay una anécdota que resume bien su carácter. Un día, mientras inspeccionaba la obra, un obrero dejó caer accidentalmente una herramienta desde lo alto de un andamio. La herramienta pasó rozando la cabeza del rey. Felipe II ni siquiera se inmutó. Se limitó a mirar hacia arriba y siguió caminando. No ordenó castigar al obrero. No dijo una palabra. Pero esa frialdad, esa capacidad para ignorar el peligro y el sufrimiento ajeno, era precisamente lo que hacía de él un gobernante temido en toda Europa. El arquitecto principal de El Escorial fue Juan Bautista de Toledo, un español que había trabajado en Roma y conocía bien el estilo renacentista italiano. Fue él quien diseñó la planta general del edificio, esa forma rectangular tan característica que algunos han comparado con una parrilla, el instrumento de martirio de San Lorenzo. No está claro si esa similitud fue intencionada o no. Los historiadores llevan siglos debatiendo sobre ello. Algunos creen que Felipe II ordenó expresamente que el edificio recordara el martirio del santo. Otros piensan que es una simple coincidencia, que la planta rectangular era la más práctica para un edificio de esas dimensiones. Lo cierto es que la leyenda de la parrilla ha perdurado hasta hoy. Y cuando miras El Escorial desde el aire, es difícil no pensar en ella. Juan Bautista de Toledo murió en 1567, cuando las obras apenas habían comenzado. Le sucedió Juan de Herrera, un arquitecto cántabro que se convertiría en el verdadero padre del edificio. Herrera era un hombre austero, metódico, enemigo de cualquier ornamento superfluo. Su estilo, conocido hoy como estilo herreriano, se caracteriza por líneas rectas, formas geométricas puras, ausencia casi total de decoración. Es un estilo que refleja perfectamente la personalidad de Felipe II. Nada de frivolidad, nada de exceso, solo piedra desnuda, proporciones matemáticas, orden. El resultado es un edificio que impresiona más por su tamaño y su severidad que por su belleza. Hay quien lo encuentra sublime, hay quien lo encuentra opresivo, pero nadie puede permanecer indiferente ante él. Las dimensiones de El Escorial
son difíciles de comprender sin verlo en persona. El edificio tiene 207 metros de fachada principal, 161 metros de profundidad, más de 33.000 metros cuadrados de superficie construida. Cuenta con 15 claustros, 86 escaleras, más de 1.200 puertas, 2.600 ventanas y más de 4.000 habitaciones. La basílica central, con su cúpula de 92 metros de altura, es visible desde kilómetros de distancia. Para construir todo esto, se utilizaron más de 1 millón de bloques de granito, extraídos de canteras cercanas y transportados en carretas tiradas por bueyes. Se necesitaron cientos de miles de tejas de pizarra gris, traídas desde las montañas de León, toneladas de plomo para los tejados, miles de metros cúbicos de madera de pino y roble para los artesonados, las puertas, los marcos de las ventanas. El coste total de la obra es difícil de calcular con precisión, porque los documentos de la época usan unidades monetarias que ya no existen. Pero los historiadores estiman que Felipe II gastó en el Escorial más de 5 millones de ducados. Para hacernos una idea de lo que eso significaba, basta decir que el presupuesto anual de la corona española en aquella época rondaba los 10 millones de ducados. Es decir, el Escorial costó el equivalente a medio año de ingresos del imperio más poderoso del mundo. Y ese dinero no salió del aire. Salió de los impuestos que pagaban los campesinos castellanos. Salió de la plata que se extraía de las minas de Potosí, en el actual Bolivia, donde miles de indígenas morían cada año en condiciones de esclavitud. Salió de los préstamos de banqueros genoveses que cobraban intereses leoninos. Cada piedra de El Escorial, cada viga de madera, cada lámina de plomo, está manchada de sangre y sudor. No solo de los obreros que trabajaron en la sierra de Guadarrama, también de los mineros que arrancaban la plata de las entrañas del Cerro Rico a 4.000 metros de altura. También de los campesinos que veían cómo sus cosechas se las llevaban los recaudadores de impuestos. También de los soldados que morían en Flandes, en Italia, en el Mediterráneo, defendiendo un imperio que necesitaba cada vez más dinero para sostenerse. Felipe II lo sabía, y aún así siguió adelante, porque para él el Escorial no era un capricho, era una obligación sagrada. Era la forma de asegurar su salvación y la de su dinastía. Era el lugar donde él y todos los reyes de España que vinieran después descansarían por la eternidad, esperando el día del juicio final. Y cuando se trataba de la eternidad, ningún precio era demasiado alto. Las obras avanzaron a un ritmo que, para la época, era extraordinario. Felipe II no tenía paciencia para esperar. Quería ver el edificio terminado antes de morir. Y estaba dispuesto a cualquier cosa para conseguirlo. Ordenó que se trabajara los domingos y días festivos, algo que escandalizó a muchos eclesiásticos. Ordenó que se trajeran obreros de otras provincias cuando los locales no daban abasto. Ordenó que se construyeran hornos de cal junto a la obra para no perder tiempo transportando materiales desde lejos. Y cuando los arquitectos le decían que algo era imposible, él simplemente respondía que encontraran la manera de hacerlo posible. Hay documentos que muestran las cartas que enviaba desde Madrid, desde El Pardo, desde cualquier lugar donde estuviera. Cartas llenas de instrucciones minuciosas. Cartas preguntando por el progreso de tal o cual sección del edificio. Cartas corrigiendo errores que había detectado en los planos. Cartas ordenando cambios de última hora que obligaban a derribar semanas de trabajo. Los arquitectos vivían aterrorizados. Sabían que el rey podía aparecer en cualquier momento, sin previo aviso, para inspeccionar las obras. Y sabían que si encontraba algo que no le gustaba, las consecuencias podían ser terribles. Juan de Herrera, el arquitecto principal, era un hombre de carácter fuerte. Pero incluso él aprendió a no contradecir al rey en público.
Las discusiones se reservaban para las reuniones privadas. Y cuando Felipe II tomaba una decisión, esa decisión era inapelable. Así fue como el Escorial tomó forma, año tras año, piedra sobre piedra. La basílica fue lo primero en terminarse, porque Felipe II quería poder celebrar misas lo antes posible. Se consagró en 1586, aunque todavía faltaban algunos detalles por completar. El día de la consagración, el rey asistió a una misa solemne y lloró de emoción. Era la primera vez que veía su sueño convertido en realidad. Pero el Escorial no estaba pensado solo como un lugar de oración. También era un centro de poder. Felipe II gobernaba su imperio desde una pequeña habitación del edificio, apenas más grande que una celda de monje. Desde allí enviaba órdenes a sus virreyes en América, a sus generales en Flandes, a sus embajadores en Roma, París y Viena. Desde allí decidía el destino de millones de personas que nunca sabrían siquiera cómo era la cara de su rey. La habitación tenía una ventana que daba directamente al altar mayor de la basílica. Felipe II podía asistir a misa sin moverse de la cama. En sus últimos años, cuando ya no podía caminar, pasaba horas mirando por esa ventana, escuchando los cantos de los monjes, rezando el rosario una y otra vez. Los monjes que habitaban el Escorial pertenecían a la Orden de los Jerónimos, una orden contemplativa conocida por su austeridad y su devoción a la liturgia. Felipe II los eligió porque admiraba su forma de vida. En el momento de mayor actividad, llegó a haber más de 100 monjes viviendo en el monasterio. Su día estaba regulado con precisión militar. Maitines a medianoche, laudes al amanecer, tercia, sexta, nona a lo largo del día, vísperas al atardecer, completas antes de dormir. 8 oficios diarios, sin contar las misas privadas y las horas de oración silenciosa. Los monjes casi no hablaban entre ellos. La regla del silencio era estricta. Solo podían conversar durante las comidas, mientras uno de ellos leía en voz alta fragmentos de las Escrituras o de las vidas de los santos. Vivían en celdas pequeñas, con una cama estrecha, una mesa, una silla, un crucifijo. Nada más. La comida era frugal, la calefacción inexistente. En invierno, el frío dentro del edificio era tan intenso que el agua se congelaba en los jarrones. Los monjes dormían vestidos para no morir de hipotermia. Algunos no soportaban la vida en el Escorial. Los documentos mencionan casos de monjes que pidieron ser trasladados a otros monasterios, alegando problemas de salud o crisis espirituales. Otros simplemente enloquecieron. El aislamiento, el frío, la rutina interminable, el peso de aquellas paredes de granito podían destruir a un hombre. Pero Felipe II no veía problema en ello. Para él, el sufrimiento era el camino hacia Dios. Y si algunos monjes no podían soportarlo, era porque su fe no era lo suficientemente fuerte. La biblioteca del Escorial merece una mención aparte. Felipe II era un hombre culto, apasionado por los libros. Desde muy joven había empezado a coleccionar manuscritos, incunables, tratados científicos, obras de filosofía, textos religiosos en latín, griego, hebreo y árabe. Cuando decidió construir el Escorial, supo que quería incluir una biblioteca que fuera la envidia de toda Europa. Y lo consiguió. En el momento de su muerte, la biblioteca de El Escorial albergaba más de 4.500 manuscritos y más de 40.000 libros impresos. Era una de las colecciones más importantes del mundo. Había códices visigodos del siglo VII. Había tratados de astronomía árabe traducidos al latín en la Edad Media. Había Biblias iluminadas con miniaturas de oro y lapislázuli. Había cartas autógrafas de santos, de papas, de emperadores. Felipe II ordenó que los libros se colocaran con los lomos hacia adentro, mostrando los cantos dorados de las páginas.
era una forma de proteger las encuadernaciones del polvo y la luz. Pero también era una declaración de intenciones. Los libros de El Escorial no estaban para ser leídos por cualquiera. Estaban para ser admirados desde la distancia. Solo los monjes más doctos y los visitantes más ilustres tenían permiso para consultarlos. El conocimiento, como el poder, debía estar en manos de unos pocos elegidos. La biblioteca sufrió varios incendios a lo largo de los siglos. El más grave ocurrió en 1671, cuando un rayo cayó sobre el edificio y las llamas devoraron una parte importante de la colección. Se perdieron miles de volúmenes irreemplazables. Códices únicos que habían sobrevivido siglos desaparecieron en una sola noche. Los monjes trabajaron durante horas para salvar lo que pudieron, formando cadenas humanas para pasar los libros desde la biblioteca hasta el patio. Muchos sufrieron quemaduras graves. Algunos murieron. Hoy, la biblioteca de El Escorial sigue siendo uno de los tesoros del patrimonio español. Pero es solo una sombra de lo que fue. Y cada vez que alguien la visita, debería recordar que lo que ve es lo que sobrevivió. Lo que se perdió para siempre, solo lo sabemos por los catálogos antiguos. Pero la biblioteca no era lo único que Felipe II atesoraba en El Escorial. Había algo más. Algo que para él tenía un valor incalculable, muy superior al de cualquier libro o manuscrito. Las reliquias. Felipe II fue, probablemente, el mayor coleccionista de reliquias de santos de toda la historia. A lo largo de su vida reunió más de 7.000 fragmentos de huesos, trozos de tela, mechones de pelo, astillas de madera y otros objetos que, según la tradición, habían pertenecido a santos, mártires y figuras sagradas del cristianismo. 7.000 reliquias. Es una cifra difícil de asimilar. Para conseguirlas, Felipe II movilizó toda la maquinaria diplomática del Imperio español. Sus embajadores en Roma, en Viena, en todas las cortes católicas de Europa, tenían entre sus misiones localizar reliquias y negociar su adquisición. A veces se compraban. A veces se intercambiaban por favores políticos. A veces simplemente se exigían como tributo. Y a veces, cuando la diplomacia no funcionaba, se robaban. Hay documentos que demuestran que agentes españoles sustrajeron reliquias de iglesias y monasterios de media Europa, aprovechando el caos de las guerras de religión. Cuando los protestantes saqueaban un templo católico, los espías de Felipe II estaban allí para rescatar las reliquias antes de que fueran destruidas. O al menos eso era la versión oficial. La realidad es que muchas de esas reliquias tenían procedencias muy dudosas. En el siglo XVI, el comercio de reliquias era un negocio floreciente. Había falsificadores que fabricaban huesos de santos por encargo. Había intermediarios que vendían la misma reliquia a varios compradores diferentes. Había iglesias que multiplicaban milagrosamente sus reliquias cada vez que aparecía un comprador con dinero. Felipe II lo sabía, no era ingenuo, pero prefería tener una reliquia de autenticidad dudosa a no tener ninguna. Porque para él, las reliquias no eran simples objetos de devoción. Eran armas espirituales. Eran escudos contra el mal. Eran garantías de protección divina. Creía firmemente que mientras El Escorial albergara aquellos restos sagrados, Dios protegería el edificio, a sus habitantes y por extensión a toda España. Las reliquias se guardaban en relicarios de oro, plata, cristal de roca y piedras preciosas. Algunos de esos relicarios eran verdaderas obras de arte, fabricados por los mejores orfebres de la época. Otros eran simples cajas de madera, porque no había tiempo ni dinero para hacerlos todos de materiales nobles. Se colocaron en vitrinas a lo largo de los muros de la basílica, en capillas laterales,
en salas especialmente diseñadas para albergarlas. Había cabezas completas de santos, con la piel momificada todavía adherida al cráneo. Había brazos y piernas conservados en urnas, de cristal. Había espinas de la corona de Cristo, astillas de la Vera Cruz, fragmentos del velo de la Virgen. Había, según los inventarios, un trozo del mantel de la Última Cena. Y había, por supuesto, reliquias de San Lorenzo, el santo patrón del monasterio. Un fragmento de la parrilla donde fue martirizado. Un trozo de su piel quemada. Varios huesos de sus manos y pies. Felipe II veneraba especialmente estas reliquias. Las besaba con devoción cada vez que entraba en la basílica. Las hacía sacar en procesión en los días señalados. Y cuando estaba enfermo, ordenaba que le trajeran algunas a su habitación para que le ayudaran a sanar. Hoy, muchas de esas reliquias siguen en el Escorial. Los visitantes pueden verlas a través del cristal de los relicarios, sin saber muy bien qué están mirando. Son objetos extraños, incómodos, que pertenecen a una mentalidad religiosa muy alejada de la nuestra. Pero para Felipe II, eran lo más valioso que poseía. Más que el oro de las Américas, más que los cuadros de Tiziano y el Bosco que colgaban de las paredes de su palacio. Más, incluso, que su propio imperio, porque los imperios caen. Pero las reliquias, pensaba él, duran para siempre. Junto a las reliquias, Felipe II acumuló en el Escorial una de las colecciones de arte más importantes de su tiempo. Era un hombre de gustos refinados, que había viajado por Italia y Flandes en su juventud, y había aprendido a apreciar la pintura. Su pintor favorito era Tiziano, el gran maestro veneciano. Felipe II le encargó decenas de obras a lo largo de los años, y mantuvo con él una correspondencia que revela un genuino afecto mutuo. Cuando Tiziano murió en 1576, Felipe II ordenó que se celebraran misas por su alma en el Escorial. Era un honor extraordinario para un artista. Pero el pintor que más fascinaba a Felipe II era, sin duda, Hieronymus Bosch, conocido en España como el Bosco. El Bosco había muerto décadas antes de que Felipe II naciera, pero sus obras ejercían sobre el rey una atracción casi hipnótica. Aquellos cuadros llenos de monstruos, demonios, pecadores torturados y paisajes infernales conectaban con algo profundo en la psique del monarca. Felipe II coleccionó todas las obras del Bosco que pudo encontrar. Las colgó en sus aposentos privados, donde podía contemplarlas durante horas. El Jardín de las Delicias, el tríptico más famoso del pintor, estaba en la habitación del rey. Cada noche, antes de dormir, Felipe II miraba aquellas escenas de lujuria y castigo. Nadie sabe exactamente qué pensamientos le inspiraban. Pero hay algo perturbador en la idea de un rey todopoderoso, gobernante de medio mundo, pasando sus noches contemplando visiones del infierno. Quizá le recordaban la fragilidad de la vida terrena, quizá le servían como advertencia contra la tentación, o quizá simplemente le gustaban. El arte de El Bosco no era decorativo, era un espejo del alma humana en su aspecto más oscuro. Y Felipe II, que conocía bien la oscuridad, se sentía reflejado en él. La construcción de El Escorial avanzaba, pero el mundo a su alrededor se desmoronaba. Los años 70 y 80 del siglo XVI fueron una época de crisis constante para el Imperio español. En los Países Bajos, los protestantes se habían rebelado contra el dominio español. Lo que empezó como una revuelta local se convirtió en una guerra que duraría 80 años y consumiría recursos sin fin. Miles de soldados españoles morían cada año en los campos de Flandes, luchando contra un enemigo que conocía el terreno y estaba dispuesto a todo. Felipe II envió a sus mejores generales, envió dinero a raudales.
Envió la Armada Invencible contra Inglaterra, aliada de los rebeldes holandeses. Y fracasó. La armada fue destruida en 1588, no tanto por los cañones ingleses como por las tormentas del Atlántico Norte. Decenas de barcos se hundieron frente a las costas de Irlanda y Escocia. Miles de marineros murieron ahogados o de frío. Los supervivientes que lograron llegar a tierra fueron masacrados por los habitantes locales. Fue el mayor desastre naval de la historia de España. Y Felipe II lo supo casi en tiempo real, porque había establecido un sistema de correos que le permitía recibir noticias de cualquier punto de su imperio en cuestión de semanas. Dicen que cuando le comunicaron la magnitud del desastre, se limitó a decir una frase que se haría famosa. Yo envié mis barcos a luchar contra los hombres, no contra los elementos. No hay forma de saber si realmente dijo eso o si es una leyenda posterior. Pero encaja con su carácter. Felipe II nunca admitía errores, nunca mostraba debilidad, nunca permitía que nadie viera lo que sentía por dentro. Era una máscara de piedra, tan impenetrable como los muros de El Escorial, pero por dentro el fracaso le carcomía. Las cartas que escribió en los meses siguientes al desastre muestran a un hombre agotado, desencantado, que empezaba a preguntarse si Dios le había abandonado. Y mientras el imperio se desangraba en guerras lejanas, Felipe II seguía obsesionado con su edificio. Cada victoria le parecía una señal de que debía acelerar las obras. Cada derrota le parecía un castigo por no haberlas terminado aún. El Escorial se convirtió en su refugio, el único lugar donde se sentía seguro. El único lugar donde todo estaba bajo su control. Los últimos años de Felipe II fueron terribles. Su salud, que nunca había sido robusta, se deterioró rápidamente a partir de 1590. La gota, que le había atormentado desde joven, se volvió insoportable. Las articulaciones se le hinchaban hasta alcanzar el tamaño de naranjas. No podía caminar. Apenas podía mover los dedos para firmar documentos. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran las llagas. Por razones que los médicos de la época no supieron explicar, el cuerpo de Felipe II empezó a cubrirse de úlceras purulentas. Le salían en las piernas, en los brazos, en el torso. Supuraban constantemente. El olor era tan intenso que los criados que le atendían tenían que contener las náuseas. Los médicos probaron todo tipo de tratamientos. Le aplicaban ungüentos de azufre, le hacían sangrías, le daban purgantes que le dejaban más débil aún. Nada funcionaba. Las llagas seguían multiplicándose. Felipe II interpretó su enfermedad como una prueba enviada por Dios. Una oportunidad para expiar sus pecados a través del sufrimiento. Ordenó que le llevaran más reliquias a su habitación. Ordenó que los monjes rezaran por él día y noche. Y ordenó que le trasladaran a El Escorial para morir. El viaje desde Madrid fue una tortura. Cada bache del camino le provocaba gritos de dolor. Tardaron 6 días en recorrer 50 kilómetros. Cuando finalmente llegó a El Escorial, Felipe II fue instalado en la pequeña habitación que había usado durante años. Una habitación de apenas 20 metros cuadrados, con una ventana que daba al altar mayor de la basílica. Allí pasaría los últimos 53 días de su vida. Los cronistas que presenciaron su agonía dejaron descripciones que todavía hoy resultan difíciles de leer. El rey yacía en una cama estrecha, incapaz de moverse. Su cuerpo estaba tan hinchado que parecía a punto de reventar. Las llagas se habían infectado y desprendían un hedor insoportable. Los médicos le cambiaban las sábanas varias veces al día, pero era inútil. La pus empapaba todo en cuestión de horas. Felipe II soportaba el dolor con una entereza que asombraba a quienes le rodeaban. No se quejaba.
No pedía que le aliviasen el sufrimiento. Pasaba las horas rezando en voz baja, mirando hacia el altar a través de la ventana, besando las reliquias que le acercaban a los labios. De vez en cuando preguntaba por los asuntos del reino. Firmaba decretos con una mano temblorosa. Daba instrucciones sobre su funeral. Quería que todo estuviera preparado. No quería dejar nada al azar. En las últimas semanas, pidió que le trajeran el ataúd donde sería enterrado. Lo colocaron junto a su cama para que pudiera verlo. También pidió que le trajeran una calavera que había pertenecido a su padre, el emperador Carlos V. La tuvo cerca hasta el final, como recordatorio de que incluso los más poderosos acaban convertidos en polvo. Felipe II murió el 13 de septiembre de 1598, a las 5 de la madrugada. Tenía 71 años. Había reinado durante 42. Había gobernado el mayor imperio que el mundo había conocido. Y murió solo, en una habitación diminuta, rodeado de reliquias y de recuerdos. Su cuerpo fue embalsamado y expuesto durante varios días para que los monjes y los cortesanos pudieran rendirle homenaje. Luego fue depositado en un ataúd de plomo y llevado al Panteón Real, la cripta que él mismo había ordenado construir bajo el altar mayor de la basílica. Pero el panteón no estaba terminado. Felipe II había dedicado décadas a construir el Escorial, pero la cripta donde quería descansar seguía siendo un proyecto inacabado. Sus restos fueron depositados provisionalmente en una bóveda cercana, a la espera de que algún día el panteón estuviera listo para recibirlos. Ese día tardaría más de medio siglo en llegar. El Panteón Real de El Escorial es, probablemente, el lugar más impresionante y más perturbador de todo el edificio. Se accede a él bajando una escalera de mármol negro y jaspe rojo que desciende bajo el altar mayor de la basílica. La temperatura baja varios grados a medida que desciendes. El aire se vuelve denso, húmedo, con un olor característico que algunos visitantes describen como el olor de la muerte. El panteón es una cámara octogonal, revestida de mármoles oscuros y bronces dorados. En las paredes hay nichos dispuestos en varios niveles, y en esos nichos descansan los ataúdes de los reyes y reinas de España desde Carlos I hasta la actualidad. 26 ataúdes en total, todos idénticos, todos de mármol negro con inscripciones doradas, todos alineados con una simetría que resulta casi opresiva. A un lado están los reyes, al otro las reinas que fueron madres de reyes, las reinas que no tuvieron hijos varones o cuyos hijos no llegaron a reinar, están enterradas en otro lugar. En el Escorial, incluso después de la muerte, hay jerarquías. El panteón no estuvo terminado hasta 1654, más de medio siglo después de la muerte de Felipe II. Las obras fueron lentas, plagadas de problemas técnicos. El subsuelo de El Escorial es húmedo, y la cripta se inundaba constantemente. Hubo que instalar sistemas de drenaje, reforzar los cimientos, rehacer varias veces los revestimientos de mármol. Cuando finalmente estuvo listo, se procedió a trasladar los restos de Felipe II y de otros miembros de la familia real desde las bóvedas provisionales donde habían permanecido durante décadas. Fue entonces cuando ocurrió algo que los cronistas de la época describieron con horror. Al abrir los ataúdes para trasladar los cuerpos, se descubrió que muchos de ellos estaban en un estado de descomposición avanzada. El plomo de los ataúdes no había impedido que la humedad penetrara. Los cuerpos se habían convertido en masas informes de carne putrefacta y huesos. Algunos eran irreconocibles. Los operarios que realizaron el traslado tuvieron que trabajar con pañuelos empapados en vinagre, cubriéndoles la nariz y la boca. Varios de ellos se enfermaron después.
Uno murió a las pocas semanas, aunque no está claro si fue por la exposición a los restos o por otras causas. Este episodio, conocido como la Jornada de los Difuntos, quedó grabado en la memoria de El Escorial. Durante siglos, los monjes contaron historias sobre lo que se encontró en aquellas bóvedas. Historias que se fueron adornando con el tiempo hasta convertirse en leyendas. Piscin decía que algunos cuerpos estaban perfectamente conservados, como si acabaran de morir. Se decía que otros habían adoptado posturas extrañas dentro de los ataúdes, como si hubieran intentado escapar. Se decía que de algunos salían sonidos, gemidos, susurros. Nada de esto tiene base histórica. Son leyendas, nacidas del miedo y de la fascinación que los humanos siempre hemos sentido por la muerte. Pero esas leyendas dicen mucho sobre el efecto que El Escorial producía en quienes lo habitaban. Era un lugar diseñado para recordar constantemente la mortalidad. Un lugar donde los vivos convivían con los muertos. Un lugar donde cada piedra, cada pasillo, cada rincón parecía susurrar el mismo mensaje. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Junto al Panteón Real existe otro espacio menos conocido pero igualmente inquietante. Se llama El Pudridero. Es una sala donde se depositan los cuerpos de los miembros de la familia real inmediatamente después de su muerte. Allí permanecen durante décadas, a veces hasta medio siglo, mientras la carne se descompone lentamente. Solo cuando el proceso de putrefacción se ha completado, cuando no queda más que huesos secos, los restos son trasladados al panteón o a otras criptas del monasterio. El pudridero no es accesible al público. Muy pocas personas lo han visto, pero su existencia es conocida y forma parte de la mitología oscura de El Escorial. Es el lugar donde los reyes dejan de ser reyes, donde la majestad se convierte en podredumbre, donde el poder absoluto se enfrenta a la única fuerza que no puede vencer. Hay quienes dicen que en las noches de tormenta se oyen ruidos extraños procedentes del pudridero. Golpes, arañazos, como si alguien intentara salir. Son leyendas, por supuesto. Pero en El Escorial, las leyendas tienen un peso especial, porque este es un lugar donde la frontera entre lo real y lo imaginario siempre ha sido difusa, donde la historia y el mito se entrelazan hasta hacerse indistinguibles, donde cada pasillo tiene su fantasma, y donde cada fantasma tiene su historia. Felipe II no fue el único que sufrió entre estas paredes. Su hijo y sucesor, Felipe III, era un hombre débil, dominado por sus favoritos, incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Pasó gran parte de su reinado en El Escorial, pero no por devoción como su padre, sino por apatía. No sabía qué otra cosa hacer. Felipe IV, el siguiente en la línea, fue un rey más activo pero igualmente desafortunado. Vio cómo el imperio español se desmoronaba lentamente, perdiendo Portugal, perdiendo territorios en Europa, perdiendo batallas que antes habríamos ganado sin esfuerzo. Murió en El Escorial en 1665, agotado y derrotado. Pero el caso más trágico fue el de Carlos II, el último de los Austrias españoles. Carlos II era el producto de generaciones de matrimonios consanguíneos. Los Habsburgo se habían casado entre primos, tíos y sobrinas durante décadas, concentrando el poder, pero también los defectos genéticos. Carlos II nació enfermo. Tenía la mandíbula tan deformada que apenas podía masticar. Sufría ataques epilépticos. Su desarrollo intelectual era el de un niño. No pudo tener hijos a pesar de 2 matrimonios. Cuando murió en 1700, el trono español quedó vacío y Europa se sumió en una guerra que duraría 13 años. Carlos II pasó largas temporadas en El Escorial. Los cronistas cuentan que vagaba por los pasillos a horas intempestivas,
hablando solo, llorando sin motivo aparente. Creía estar poseído por el demonio. Sus confesores le sometieron a exorcismos que duraban horas. Le hacían tragar reliquias machacadas mezcladas con agua bendita. Le golpeaban para expulsar a los espíritus malignos. Nada funcionaba. Carlos II siguió siendo Carlos II hasta el final. Un hombre roto, atrapado en un cuerpo que no funcionaba y en una mente que no comprendía el mundo que le rodeaba. Y cuando murió, fue enterrado en el Escorial, junto a los reyes que le habían precedido. Su ataúd es idéntico a los demás. Desde fuera, nada indica que su ocupante fue diferente. Pero los que conocen la historia saben que ese ataúd contiene algo más que huesos. Contiene el fin de una dinastía, el fin de un sueño de poder que duró 2 siglos, el fin de una España que ya nunca volvería a ser lo que fue. La muerte de Carlos II marcó el final de una era, pero no el final de El Escorial. El edificio siguió en pie, imperturbable, mientras España se desangraba en una guerra de sucesión que enfrentó a media Europa. Cuando el humo de las batallas se disipó, un nuevo rey ocupaba el trono. Felipe V, el primer Borbón español, era nieto de Luis XIV de Francia. Había crecido en Versalles, rodeado de lujo, de fiestas, de jardines exuberantes y salones dorados. Cuando vio El Escorial por primera vez, no pudo ocultar su desagrado. Aquellas paredes grises, aquellos pasillos helados, aquella austeridad que Felipe II había buscado con tanto empeño, le parecían deprimentes, insoportables. Felipe V sufría de lo que hoy llamaríamos depresión severa. Pasaba semanas enteras encerrado en sus habitaciones, negándose a ver a nadie, negándose a comer, negándose a firmar documentos. Su esposa, Isabel de Farnesio, prácticamente gobernaba en su lugar. El Escorial, con su atmósfera fúnebre, empeoraba sus crisis. Cada vez que tenía que pasar una temporada allí, sus episodios depresivos se intensificaban. Empezó a evitar el monasterio siempre que podía. Prefería la granja de San Ildefonso, un palacio que mandó construir en las cercanías, inspirado en Versalles, con fuentes, jardines a la francesa y una luminosidad que El Escorial nunca tendría. Pero no podía evitar El Escorial del todo. Era el panteón de los reyes españoles. Era el símbolo de la monarquía. Era, le gustara o no, parte de su herencia. Así que Felipe V siguió visitándolo, aunque cada visita fuera una tortura. Y cuando murió, en 1746, fue enterrado en la granja, no en El Escorial. Fue el primer rey español en siglos que eligió no descansar junto a sus predecesores. Una decisión que escandalizó a muchos, pero que decía mucho sobre lo que El Escorial representaba para los nuevos gobernantes de España. Ya no era un lugar de devoción, era un lugar de obligación, un monumento al pasado que los Borbones respetaban pero no amaban. Los siglos XVIII y XIX fueron tiempos difíciles para El Escorial. El edificio necesitaba reparaciones constantes. Los tejados de pizarra se deterioraban con las tormentas. Las humedades atacaban los muros. Los frescos de la biblioteca se descascarillaban. Los tapices se pudrían. Mantener aquel coloso en condiciones requería un ejército de trabajadores y un presupuesto que la corona española no siempre podía permitirse. Hubo épocas de abandono. Épocas en que los monjes vivían en celdas con goteras, en que las estancias reales permanecían cerradas durante años, en que el polvo se acumulaba sobre los muebles y las telarañas cubrían los rincones. Y luego llegó la invasión francesa. En 1808, las tropas de Napoleón entraron en España. Lo que empezó como una ocupación supuestamente amistosa se convirtió en una guerra brutal que duraría 6 años.
El Escorial no escapó a la violencia. Los soldados franceses saquearon el monasterio. Se llevaron cuadros, tapices, objetos de plata, todo lo que tuviera valor y pudiera transportarse. Profanaron las tumbas buscando joyas. Usaron la basílica como establo para sus caballos. Quemaron libros de la biblioteca para calentarse en las noches de invierno. Los monjes fueron expulsados. Algunos huyeron a tiempo, llevándose lo que pudieron. Otros fueron capturados por los franceses y obligados a revelar dónde se escondían los tesoros del monasterio. Cuando la guerra terminó y los franceses se retiraron, el Escorial era una sombra de lo que había sido. Miles de obras de arte habían desaparecido para siempre. La biblioteca había perdido manuscritos irreemplazables. Las reliquias habían sido dispersadas. Los jardines estaban arrasados. El edificio necesitaba una restauración completa que tardaría décadas en llegar. Pero el Escorial sobrevivió, como había sobrevivido a los incendios del siglo XVII, como sobreviviría a las guerras civiles del siglo XIX, como sobreviviría a todo lo que el futuro le deparara. Porque el Escorial no era solo un edificio, era una idea de España, de monarquía, de fe, de poder. Y las ideas son más difíciles de destruir que las piedras. A mediados del siglo XIX, el Escorial experimentó otro cambio dramático. En 1837, el gobierno español decretó la desamortización de los bienes eclesiásticos. Los monasterios fueron cerrados. Sus propiedades fueron confiscadas y vendidas. Los monjes fueron expulsados de sus conventos y obligados a buscar refugio donde pudieran. Los jerónimos, que habían habitado el Escorial desde su fundación, tuvieron que marcharse. Durante casi medio siglo, el monasterio quedó vacío de vida religiosa. Solo quedaban los guardianes, los conservadores, los funcionarios encargados de mantener el edificio en pie. El Escorial se convirtió en lo que nunca había sido: un museo, un monumento, un lugar que se visitaba, pero que ya nadie habitaba de verdad. En 1885, los agustinos tomaron el relevo de los jerónimos. Se les encargó la custodia del monasterio y la continuación de la vida religiosa. Siguen allí hoy, más de 130 años después. Pero el Escorial ya no es lo que era en tiempos de Felipe II. Los monjes son pocos, apenas unas decenas. La mayor parte del edificio está dedicada a usos turísticos, culturales, educativos. Hay un colegio, hay una biblioteca pública, hay salas de exposiciones, hay visitas guiadas que recorren los salones reales, la basílica, el panteón, los jardines. Miles de personas pasan cada año por el Escorial. Hacen fotos, compran recuerdos, se maravillan ante la escala del edificio y luego se van, sin saber muy bien qué han visto. Porque el Escorial no se revela fácilmente. Hay que conocer su historia para entenderlo. Hay que saber quién lo construyó y por qué. Hay que imaginar a los obreros muriendo de frío en los andamios, a los monjes rezando en celdas heladas, a Felipe II agonizando en su habitación diminuta mientras el imperio se derrumbaba a su alrededor. Solo entonces el Escorial empieza a tener sentido. Solo entonces deja de ser un montón de piedras grises y se convierte en lo que realmente es: un monumento a la obsesión humana, a la grandeza y a la miseria, a la fe y al miedo, a todo lo que somos capaces de construir cuando creemos que podemos vencer a la muerte. Pero no podemos. Esa es la lección que el Escorial nos enseña una y otra vez. Felipe II construyó este lugar para asegurar su salvación eterna. Acumuló reliquias, encargó misas, fundó un monasterio donde los monjes rezarían por su alma hasta el fin de los tiempos. Y sin embargo, hoy nadie reza por Felipe II.
Los monjes que viven en el Escorial tienen otras preocupaciones. Los turistas que visitan el Panteón no piensan en la salvación del rey. Piensan en lo macabro de ver ataúdes alineados como libros en una estantería. Piensan en hacerse un selfie junto a la tumba de Carlos V. Piensan en lo que van a comer cuando salgan. El sueño de Felipe II ha muerto. Su imperio ha desaparecido. Su dinastía se extinguió hace más de 300 años, pero el Escorial sigue en pie, porque las piedras duran más que los sueños, y los edificios sobreviven a quienes los construyeron. Esa es quizá la ironía más cruel de todas. Felipe II dedicó su vida a este lugar, sacrificó su salud, su fortuna, su tranquilidad, hizo trabajar hasta la muerte a miles de obreros, exprimió las arcas del Estado, todo para levantar un monumento que le sobreviviría. Y lo consiguió. El Escorial le ha sobrevivido más de 4 siglos, pero no de la manera que él esperaba. No como un templo de fe viva, no como un centro de poder espiritual, sino como una atracción turística, como un decorado para películas y series de televisión, como un lugar donde los escolares van de excursión y se aburren. Si Felipe II pudiera ver lo que se ha convertido su sueño, probablemente lloraría, o quizá no. Quizá en el fondo lo entendería. Porque Felipe II era muchas cosas, pero no era ingenuo. Sabía que el tiempo destruye todo, sabía que las glorias de hoy son las ruinas de mañana. Por eso construyó en piedra. Por eso eligió el granito más duro que pudo encontrar. Por eso diseñó un edificio sin adornos superfluos, sin elementos decorativos que pudieran deteriorarse con el paso de los siglos. Quería que el Escorial durara para siempre. Y en cierto modo lo ha conseguido. El edificio sigue ahí, imponente, severo, indestructible, aunque todo lo que representaba haya desaparecido. Hay una historia que los guías turísticos cuentan a veces, aunque no está claro si es verdad o leyenda. Dicen que en las noches de luna llena, cuando el monasterio está cerrado al público y los pasillos quedan en silencio, se oyen pasos. Pasos lentos, arrastrados, como de alguien que camina con dificultad. Pasos que recorren los corredores del palacio, que suben y bajan escaleras, que se detienen frente a puertas cerradas. Algunos dicen que es Felipe II, que su espíritu sigue vagando por el Escorial, incapaz de descansar, incapaz de abandonar el lugar al que dedicó su vida. Otros dicen que no es Felipe II, sino alguno de los miles de obreros que murieron durante la construcción. Almas en pena que buscan justicia, que buscan reconocimiento, que buscan algo que nunca tuvieron en vida. Y otros dicen que son los monjes, los cientos de monjes que vivieron y murieron entre estas paredes a lo largo de los siglos, que rezaron, ayunaron, se flagelaron en busca de la perfección espiritual, que entregaron su vida a Dios y a este edificio, y que ahora, de alguna manera, siguen aquí. Son leyendas, por supuesto, historias que se cuentan para dar un poco de misterio a las visitas turísticas. Pero las leyendas no nacen de la nada, nacen de lugares como el Escorial, lugares donde la historia pesa tanto que parece cobrar vida propia, lugares donde las paredes guardan secretos que nadie ha sabido descifrar, lugares donde, aunque sea solo por un momento, puedes sentir que no estás solo, que hay algo más, algo que te observa desde las sombras, algo que lleva siglos esperando. El Escorial ha sido escenario de momentos cruciales en la historia de España. Aquí se firmaron tratados que cambiaron el mapa de Europa. Aquí se tomaron decisiones que afectaron a millones de personas en 3 continentes. Aquí murieron reyes y nacieron herederos. Aquí se celebraron bodas reales y funerales de Estado. Pero también,
ha sido escenario de momentos íntimos, privados, que la historia oficial apenas menciona. Momentos de dolor, momentos de locura, momentos de desesperación. Se cuenta que Felipe IV, el rey poeta, el rey mecenas, el rey de los amores ilícitos, pasó sus últimas semanas en el Escorial sumido en una depresión profunda. Había perdido a casi todos sus hijos. Había visto cómo su imperio se desmoronaba batalla tras batalla. Había gastado fortunas en guerras que no podía ganar y en amantes que no podía mantener. Y al final, cuando ya no le quedaba nada, se refugió en el Escorial para morir. Sus últimos días fueron de una tristeza inconsolable. Se negaba a comer. Se negaba a ver a nadie excepto a sus confesores. Pasaba las horas mirando por la ventana hacia las montañas sin decir palabra. Cuando murió, sus cortesanos encontraron junto a su cama una carta que había escrito años antes. Era una carta dirigida a Sor María de Ágreda, una monja mística con la que había mantenido correspondencia durante décadas. En ella, Felipe IV confesaba sus pecados, sus miedos, su certeza de estar condenado. Escribía que había sido un mal rey, que había defraudado a su pueblo, que no merecía el trono que había heredado. Escribía que solo Dios podía perdonarle, pero que no estaba seguro de que Dios quisiera hacerlo. Era la carta de un hombre roto, un hombre que había tenido todo el poder del mundo y que al final se sentía más impotente que el último de sus súbditos. Esa carta se conserva hoy en algún archivo. Muy poca gente la ha leído, pero dice más sobre la monarquía española que todos los retratos oficiales, que todas las crónicas laudatorias, que todos los monumentos de piedra y bronce. Dice que el poder no protege del sufrimiento, que la corona no garantiza la felicidad, que ser rey de España era, en muchos sentidos, una condena. Y el Escorial era la celda donde esa condena se cumplía, generación tras generación, siglo tras siglo, hasta que ya no quedó nadie que quisiera cumplirla. La Guerra Civil Española, que estalló en 1936, dejó su marca también en el Escorial. El monasterio quedó en zona republicana durante los primeros meses del conflicto. Hubo saqueos, hubo destrucción. Hubo momentos en que pareció que el Escorial correría la misma suerte que tantas otras iglesias y conventos de España, incendiados por turbas anticlericales. Pero algo lo salvó. Quizá fue su valor artístico, reconocido incluso por quienes odiaban todo lo que representaba. Quizá fue la intervención de intelectuales republicanos que pidieron que se protegiera el patrimonio. Quizá fue simplemente suerte. El caso es que el Escorial sobrevivió a la guerra civil relativamente intacto. No como el Alcázar de Toledo. No como tantos otros monumentos que quedaron reducidos a escombros. Cuando las tropas franquistas tomaron la zona, encontraron el monasterio en pie. Dañado, saqueado, pero en pie. Franco, que se consideraba heredero de los reyes católicos y de Felipe II, vio en el Escorial un símbolo perfecto para su régimen. Un símbolo de la España eterna, de la España católica, de la España imperial que él pretendía resucitar. Durante los casi 40 años de dictadura, el Escorial fue objeto de una veneración oficial que rozaba el culto. Se restauró con fondos del Estado. Se promocionó como destino turístico. Se utilizó como escenario para ceremonias del régimen. Franco visitaba el Escorial con frecuencia. Le gustaba pasear por los jardines, visitar la basílica, contemplar las tumbas de los reyes. Se sentía conectado con ellos. Se veía como su continuador. Hay quien dice que llegó a considerar la posibilidad de ser enterrado en el Escorial cuando muriera, que quería descansar junto a Felipe II, junto a Carlos V, junto a los grandes monarcas de la historia de España. No lo consiguió. Cuando Franco murió,
En 1975 fue enterrado en el Valle de los Caídos, el mausoleo que había mandado construir a las afueras de Madrid. Otro monumento colosal, otra montaña de piedra levantada con trabajo forzado, otro intento de alcanzar la eternidad a través de la arquitectura. Pero el Valle de los Caídos nunca tuvo la grandeza de El Escorial. Era una imitación, un eco, una sombra. Y cuando, décadas después, los restos de Franco fueron exhumados y trasladados a otro lugar, quedó claro que ni siquiera las tumbas de los dictadores son eternas. Solo El Escorial permanece, inmutable, indiferente a los cambios de régimen, a las guerras, a las revoluciones, como si el tiempo no pasara para él, como si estuviera hecho de algo más que piedra. Hoy, El Escorial recibe más de 500.000 de visitantes cada año. Llegan en autobuses turísticos desde Madrid, en coches de alquiler, en el tren de cercanías que conecta la capital con el pueblo de San Lorenzo de El Escorial. Llegan de todas partes del mundo, japoneses con cámaras de última generación, estadounidenses con guías de viaje bajo el brazo, europeos que aprovechan un fin de semana largo para conocer los alrededores de Madrid, españoles que nunca han visitado uno de los monumentos más importantes de su propio país. Hacen cola para comprar las entradas, recorren los salones siguiendo las indicaciones de los carteles, escuchan las audioguías que les explican en una docena de idiomas la historia del edificio. Admiran los frescos de la biblioteca, se estremecen ante los ataúdes del Panteón, pasean por los jardines intentando imaginar cómo era la vida aquí hace 400 años. Y luego se van. Suben de nuevo al autobús, al coche, al tren. Vuelven a Madrid a tiempo para cenar. Comparten sus fotos en las redes sociales. Y al cabo de unos días, El Escorial se convierte en un recuerdo más. Una imagen en el álbum del viaje. Una anécdota que contar a los amigos. Pero para las personas que trabajan aquí, para los que viven en el pueblo, para los monjes agustinos que todavía rezan en la basílica cada día, El Escorial es algo más. Es una presencia constante, una sombra que se proyecta sobre todo, un vecino que nunca duerme. Los habitantes de San Lorenzo de El Escorial tienen una relación complicada con el monasterio. Por un lado, es su principal fuente de ingresos. El turismo sostiene la economía local. Los hoteles, los restaurantes, las tiendas de recuerdos, todos dependen de los visitantes que atrae el edificio. Pero por otro lado, vivir a la sombra de El Escorial tiene un precio. El pueblo está condicionado por el monasterio. No puede crecer demasiado. No puede modernizarse demasiado. Tiene que mantener una imagen acorde con su vecino ilustre. Tiene que ser, en cierto modo, un decorado permanente. Un telón de fondo para las fotos de los turistas. Y luego está la cuestión del clima. El Escorial se encuentra a más de 1000 metros de altitud, en la ladera de la Sierra de Guadarrama. Los inviernos son duros. La nieve puede bloquear las carreteras durante días. El viento helado que baja de las montañas corta la piel. Y el edificio, con sus muros de granito y sus techos de pizarra, parece absorber el frío en lugar de proteger de él. Los monjes que viven aquí lo saben bien. En las noches de invierno, la temperatura dentro del monasterio puede bajar de los 10 grados. Las celdas tienen calefacción, pero es insuficiente. Los pasillos son túneles de hielo. La humedad se mete en los huesos. Es fácil entender por qué tantos monjes enfermaron a lo largo de los siglos. ¿Por qué tantos pidieron ser trasladados a otros conventos más benignos? ¿Por qué algunos simplemente no resistieron? El Escorial no fue diseñado para la comodidad, fue diseñado para la penitencia. Y la penitencia, por definición, implica sufrimiento.
Felipe II lo sabía. Quería que los monjes sufrieran. Quería que el frío, el hambre, la incomodidad les recordaran constantemente la fragilidad de la carne. Quería que su monasterio fuera un lugar de purificación, no de placer. Y en eso hay que reconocerlo. Tuvo éxito. 400 años después, el Escorial sigue siendo un lugar incómodo. Sigue siendo un lugar que exige esfuerzo. Sigue siendo un lugar que no se entrega fácilmente. Hay que ganárselo. Hay que recorrer sus pasillos interminables. Hay que subir y bajar escaleras hasta que las piernas protestan. Hay que soportar el frío en invierno y el calor sofocante de las estancias sin ventilación en verano. Solo entonces el Escorial empieza a revelarse. Solo entonces empiezas a entender qué clase de lugar es este. La biblioteca de El Escorial sigue siendo uno de sus mayores tesoros. A pesar de los incendios, de los saqueos, de los siglos de abandono, todavía conserva más de 40.000 volúmenes impresos y varios miles de manuscritos. Algunos de esos manuscritos son únicos en el mundo. El Codex Aureus, un evangeliario del siglo XI escrito en letras de oro sobre pergamino teñido de púrpura. El Codex Albeldense, una copia de las etimologías de San Isidoro, realizada en el siglo X en el monasterio de Albelda, en La Rioja. Tratados de astronomía árabe que fueron traducidos al latín en la Toledo medieval y que influyeron en el desarrollo de la ciencia europea. Manuscritos iluminados con miniaturas de una belleza que quita el aliento. Cartas de reyes, papas, santos y pecadores. La biblioteca no es solo un depósito de libros. Es un depósito de memoria, de conocimiento acumulado durante siglos, de todo lo que la humanidad ha pensado, soñado, imaginado. Y todo está ahí, en aquellas estanterías de madera noble, bajo aquellos frescos que representan las 7 artes liberales. La gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la música, la geometría, la astronomía, las disciplinas que, según los antiguos, formaban la base de todo conocimiento, las herramientas que el ser humano necesitaba para comprender el universo. Felipe II creía en el poder del conocimiento. Por eso fundó esta biblioteca. Por eso reunió libros de todas partes del mundo. Por eso contrató a los mejores eruditos de su tiempo para catalogar y estudiar la colección. Pero también creía en los límites del conocimiento. Creía que había verdades que solo la fe podía alcanzar. Creía que la razón, sin la guía de la religión, podía llevar al error y a la herejía. Por eso su biblioteca incluye no solo obras de filosofía y ciencia, sino también tratados de teología, vidas de santos, manuales de oración. Por eso los libros están supervisados por monjes, no por académicos seculares. Por eso, durante siglos, el acceso a la biblioteca estuvo restringido a unos pocos privilegiados. El conocimiento es poder, y el poder, en el Escorial, siempre estuvo controlado. Hoy, la biblioteca está abierta a los investigadores que solicitan permiso para consultarla. Pero sigue siendo un lugar exclusivo. Un lugar al que no todo el mundo puede acceder. Un lugar que guarda sus secretos celosamente. Como todo en el Escorial. La basílica es el corazón del monasterio. Todo el edificio se organiza en torno a ella. Los patios, los claustros, los salones reales, las dependencias monásticas, todo converge hacia ese espacio central, coronado por una cúpula que se eleva 92 metros sobre el suelo. Cuando entras en la basílica, lo primero que sientes es el silencio. Un silencio denso, casi palpable. Un silencio que parece tragarse los ruidos del mundo exterior. Luego, sientes el espacio. La nave central se extiende ante ti, flanqueada por columnas enormes que sostienen bóvedas de medio cañón. Al fondo, el retablo mayor, una estructura de mármol y bronce dorado que ocupa toda la cabecera del templo.
y arriba, la cúpula, pintada con frescos que representan la gloria celestial. Santos, ángeles, querubines, todos mirando hacia abajo, hacia ti, hacia el pequeño ser humano que ha osado entrar en este espacio sagrado. Es un efecto deliberado. Basílica fue diseñada para hacer sentir pequeño al visitante, para recordarle su insignificancia ante Dios, para inspirar temor reverencial. Y funciona. Incluso hoy, incluso para quienes no son creyentes, entrar en la Basílica de El Escorial es una experiencia abrumadora. Hay algo en esas proporciones, en esa luz filtrada por las vidrieras, en ese olor a incienso y piedra antigua que te afecta aunque no quieras, que te hace sentir que estás en presencia de algo más grande que tú, algo que no puedes comprender del todo, algo que lleva ahí mucho más tiempo del que llevarás tú. Las misas en la basílica siguen celebrándose cada día. Los monjes agustinos cantan los oficios como lo han hecho durante generaciones. Sus voces se elevan hacia la cúpula y rebotan en las paredes de piedra, creando una acústica envolvente. Es como si el edificio entero estuviera diseñado para amplificar la oración, para hacerla llegar más alto, para acercarla, aunque sea un poco, al cielo. Felipe II asistía a misa varias veces al día. Desde su habitación, a través de aquella ventana que daba directamente al altar, podía participar en los oficios sin moverse de la cama. Era su forma de estar siempre conectado con Dios, de no perderse ni un solo momento de oración, de vivir, literalmente, dentro de la iglesia. Hoy, esa ventana sigue ahí. Los visitantes pueden asomarse y ver el altar desde el mismo ángulo que Felipe II. Pueden imaginar al rey postrado en su cama, consumido por la enfermedad, mirando hacia el altar mientras los monjes cantaban. Pueden sentir por un momento lo que él sentía. El peso de la responsabilidad, el miedo a la muerte, la esperanza de la salvación y también la soledad. Porque Felipe II, a pesar de estar rodeado de cortesanos, de monjes, de médicos, de confesores, estaba profundamente solo. Era el hombre más poderoso del mundo. Y no tenía a nadie con quien hablar de verdad, nadie que le entendiera, nadie que le quisiera por lo que era, no por lo que representaba. El Escorial fue su refugio y su prisión, el lugar donde se escondía del mundo, el lugar donde el mundo no podía alcanzarle, pero también el lugar donde murió solo, rodeado de reliquias y de recuerdos, sin nadie que le sostuviera la mano. Esa es quizá la imagen más triste de toda la historia de El Escorial. No los obreros muertos en los andamios, no los monjes enloquecidos en sus celdas, no los reyes descomponiéndose en el pudridero, sino Felipe II, el hombre que lo construyó todo, muriendo solo en una habitación de 20 metros cuadrados, con todo el poder del mundo y sin nadie a su lado. El Jardín de los Frailes es uno de los espacios más hermosos de El Escorial. Se extiende al sur del edificio, protegido por un muro que lo aísla del exterior. Es un jardín formal, geométrico, con setos recortados, fuentes de piedra y parterres de flores que cambian según la estación. En primavera, los rosales florecen en tonos de rojo, blanco y amarillo. En verano, las lavandas perfuman el aire con su aroma mediterráneo. En otoño, las hojas de los árboles se tiñen de oro y carmesí. Y en invierno, cuando la nieve cubre todo de blanco, el jardín adquiere una belleza austera, casi irreal. Los monjes pasean por aquí en sus horas de recreo. Es uno de los pocos momentos del día en que pueden hablar libremente, sin las restricciones de la regla del silencio. Caminan en grupos de 2 o 3, conversando en voz baja, disfrutando del sol cuando lo hay. Es una imagen que se ha repetido durante siglos.
Generaciones de monjes han pisado estos mismos senderos. Han admirado estas mismas vistas de la sierra. Han respirado este mismo aire fresco de montaña. Y luego han vuelto a sus celdas, a sus oraciones, a su vida de recogimiento. El jardín es un paréntesis, un momento de belleza en medio de la austeridad, un recordatorio de que incluso en el Escorial hay espacio para la alegría, aunque sea una alegría contenida, disciplinada, casi furtiva. Más allá del jardín de los frailes se extiende la lonja, una explanada de granito que rodea el edificio por 3 de sus lados. Desde aquí se aprecia la verdadera escala del monasterio. Las fachadas se alzan como murallas de una fortaleza. Las torres de las esquinas vigilan el horizonte. La cúpula de la basílica domina el conjunto como la cabeza de un gigante dormido. Es un espectáculo imponente a cualquier hora del día. Pero hay un momento en que resulta especialmente sobrecogedor. Al atardecer, cuando el sol se pone detrás de las montañas y el cielo se tiñe de naranja y púrpura, el Escorial parece incendiarse. Las piedras grises adquieren tonalidades doradas. Las ventanas reflejan la luz del ocaso como ojos de fuego. Las sombras se alargan hasta cubrir la explanada. Y durante unos minutos, todo queda en silencio. Los turistas dejan de hablar. Los pájaros dejan de cantar. Incluso el viento parece contenerse. Es como si el edificio entero estuviera esperando algo. Como si supiera que la noche se acerca. Y con la noche, los fantasmas. Hay muchas historias de fantasmas en el Escorial. Demasiadas para contarlas todas. La más conocida es la del perro negro. Dicen que aparece en las noches sin luna, vagando por los pasillos del monasterio. Es un perro enorme, del tamaño de un ternero, con ojos que brillan en la oscuridad. No ladra, no gruñe, solo camina lentamente como buscando algo que perdió hace mucho tiempo. Los que lo han visto dicen que sintieron un frío súbito, un escalofrío que les recorrió la espalda. Dicen que el perro los miró a los ojos durante un instante eterno y luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Nadie sabe quién es el perro ni qué busca. Algunos dicen que es el espíritu de un animal que perteneció a Felipe II. Otros dicen que es un demonio que vigila las tumbas del Panteón. Y otros dicen que no es un perro en absoluto, sino algo mucho peor. Algo que no tiene nombre. Algo que habita en el Escorial, desde antes de que se pusiera la primera piedra. Algo que estaba aquí cuando los obreros encontraron aquellos huesos al excavar los cimientos. Algo que seguirá aquí cuando el último muro se derrumbe. Es una leyenda, por supuesto. Una historia para asustar a los niños y entretener a los turistas. Pero las leyendas, como ya hemos dicho, no nacen de la nada. Nacen de lugares como este. Lugares donde la historia es tan densa que parece cobrar vida propia. Lugares donde cada piedra tiene una historia que contar. Y donde algunas de esas historias son demasiado terribles para ser contadas en voz alta. Los trabajadores de El Escorial tienen sus propias historias. Los guardias de seguridad que hacen rondas nocturnas. Los conservadores que pasan horas solos en las salas cerradas al público. Los electricistas que bajan a los sótanos a revisar las instalaciones. Todos tienen algo que contar. Ruidos inexplicables. Puertas que se abren solas, sensaciones de ser observados. Sombras que se mueven en el límite de la visión. La mayoría no cree en fantasmas. Son personas racionales, con trabajos normales y vidas normales. Pero cuando les preguntas si han experimentado algo extraño en el Escorial, bajan la voz. Miran a su alrededor, como asegurándose de que nadie les escucha. Y luego cuentan. Cuentan la vez que oyeron pasos en un pasillo que estaba vacío. Cuentan la vez que sintieron una mano en el hombro
cuando no había nadie detrás de ellos. Cuentan la vez que vieron una figura vestida de negro al final de un corredor, una figura que desapareció cuando se acercaron a investigar. No saben qué vieron, no saben qué sintieron, pero saben que no fue su imaginación, que hay algo en el Escorial que escapa a la explicación racional, algo que lleva siglos esperando, algo que de vez en cuando se deja ver, o sentir, o escuchar, y luego vuelve a esconderse, a esperar, a vigilar, como ha hecho siempre, como hará siempre, porque el Escorial no es solo un edificio, es un organismo vivo, un ser que respira, que recuerda, que sueña, un ser que ha absorbido las vidas de todos los que han pasado por aquí, los reyes y los mendigos, los monjes y los soldados, los obreros y los arquitectos. Todos han dejado algo de sí mismos entre estas paredes y todos, de alguna manera, siguen aquí, esperando, recordando, soñando. Cuando cae la noche sobre el Escorial, el edificio cambia. Las sombras se apoderan de los patios. Los pasillos se convierten en túneles de oscuridad. Las estatuas que durante el día parecían inofensivas adquieren expresiones inquietantes. Y el silencio se vuelve tan denso que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón. Los monjes se retiran a sus celdas después de completas el último oficio del día. Las luces se apagan una a una. Las puertas se cierran con llaves que pesan como si fueran de plomo. Y el Escorial queda solo. Solo con sus recuerdos. Solo con sus fantasmas. Solo con los secretos que guarda desde hace más de 4 siglos. Hay quienes dicen que es en estas horas, cuando el mundo duerme, cuando el Escorial revela su verdadera naturaleza, cuando las piedras hablan, cuando los muertos despiertan, cuando el pasado y el presente se funden en algo que no tiene nombre. Es fácil descartar estas ideas como supersticiones, como cuentos de viejas, como fantasías de mentes impresionables. Pero hay algo en el Escorial que desafía la explicación racional. Algo que incluso los más escépticos sienten cuando recorren sus pasillos desiertos. Una presencia. Una sensación de que no estás solo. De que hay ojos que te observan desde las sombras. De que el edificio mismo está vivo y te estudia, te evalúa, te juzga. Quizás sea solo la sugestión. Quizás sea el efecto de conocer demasiado bien la historia del lugar. Quizás sea el cansancio o el frío, o la imaginación jugando malas pasadas. O quizás sea algo más. Algo que la ciencia no puede medir. Algo que la razón no puede explicar. Algo que simplemente está ahí, esperando a ser reconocido. La historia de El Escorial no ha terminado. Sigue escribiéndose cada día. Cada visitante que cruza sus puertas añade una línea al relato. Cada investigador que descubre un documento olvidado en los archivos revela un nuevo capítulo. Cada monje que reza en la basílica continúa una tradición que comenzó hace más de 400 años. Y cada noche, cuando el edificio queda en silencio, los fantasmas del pasado vuelven a caminar. No sabemos qué deparará el futuro a El Escorial. Quizá siga siendo un destino turístico durante siglos más. Quizá algún día se convierta en ruina, como tantos otros monumentos que parecían eternos. Quizá la humanidad encuentre formas de preservarlo que hoy ni siquiera podemos imaginar. O quizá, simplemente, El Escorial siga ahí, imperturbable, inmutable, desafiando al tiempo como ha hecho siempre. Porque hay algo en este lugar que se resiste a desaparecer. Algo que trasciende la piedra y el mortero. Algo que está más allá de la comprensión humana. Los arqueólogos e historiadores siguen descubriendo cosas nuevas sobre El Escorial. Hace apenas unos años,
un equipo de investigadores encontró documentos que revelaban detalles desconocidos sobre la construcción del edificio. Listas de obreros con nombres y apellidos. Registros de pagos que mostraban cuánto cobraban por su trabajo. Informes de accidentes que habían permanecido ocultos durante siglos. Estos documentos arrojan luz sobre las vidas de las personas que construyeron el Escorial. Personas que hasta ahora eran anónimas. Personas que dieron su sudor, su salud y a veces su vida para levantar este edificio. Personas que merecen ser recordadas tanto como los reyes que ordenaron la construcción. Uno de esos documentos menciona a un cantero llamado Pedro de Tolosa. Pedro era un hombre joven, de unos 25 años, que vino desde su pueblo natal en busca de trabajo. El documento dice que murió en 1571, aplastado por un bloque de granito que se desprendió de una grúa. No dice nada más. No dice si tenía familia. No dice si alguien lloró su muerte. No dice dónde está enterrado. Solo dice que murió. Y que las obras continuaron al día siguiente. Porque el Escorial no podía esperar. Porque Felipe II tenía prisa. Porque el sueño del rey era más importante que la vida de un cantero. Pedro de Tolosa es solo uno de los muchos nombres que aparecen en esos documentos. Hay cientos más. Juan García, albañil, muerto de fiebre en 1568. Martín de Aguirre, carpintero, caído de un andamio en 1574. Francisco López, herrero, muerto por el impacto de una viga en 1579. Son nombres que nadie conoce. Nombres que no aparecen en los libros de historia. Nombres que no tienen monumentos ni placas conmemorativas. Pero son los nombres de los verdaderos constructores de El Escorial. Los hombres que tallaron cada piedra. Los hombres que levantaron cada muro. Los hombres que hicieron posible el sueño de un rey. Y los hombres que pagaron el precio de ese sueño. Con su trabajo, con su salud, con su vida. Hay una cripta en El Escorial de la que casi nadie habla. No es el Panteón Real, donde descansan los reyes. No es el Panteón de Infantes, donde están enterrados los príncipes y princesas que no llegaron a reinar. Es una cripta más pequeña, más modesta, situada bajo una de las capillas laterales de la basílica. Se llama la Cripta de los Obreros. Allí, según la tradición, fueron enterrados algunos de los trabajadores que murieron durante la construcción. No hay ataúdes de mármol ni inscripciones doradas, solo tierra y huesos. Y silencio. Mucho silencio. La cripta no está abierta al público. Muy pocas personas la han visto. Los monjes que conocen su existencia prefieren no hablar de ella. Es como si quisieran mantenerla en secreto. Como si sintieran que hay algo allí que no debe ser perturbado. Algo que duerme. Y que quizá es mejor no despertar. Nadie sabe cuántos cuerpos hay en esa cripta. Los documentos de la época no llevaban un registro detallado de los muertos. Podrían ser decenas, podrían ser cientos, podrían ser más. Lo único que sabemos es que están ahí, olvidados, anónimos, esperando un reconocimiento que probablemente nunca llegará. Mientras los turistas recorren los salones reales y admiran los cuadros de Tiziano, a pocos metros bajo sus pies descansan los restos de los hombres que hicieron todo aquello posible. Los hombres sin los cuales el Escorial no existiría. Los hombres que el mundo ha olvidado. Hay una justicia poética en ello, aunque sea una justicia amarga. Felipe II quiso construir un monumento a la gloria de Dios y de la monarquía española. Quiso que su nombre fuera recordado para siempre. Quiso alcanzar la inmortalidad a través de la piedra, y lo consiguió. Su nombre está en todos los libros de historia. Su rostro aparece en cuadros que cuelgan en museos de todo el mundo. Su edificio sigue en pie, atrayendo a millones de visitantes.
Pero los hombres que lo construyeron están olvidados. Sus nombres se han perdido. Sus rostros son desconocidos. Sus tumbas, si es que las tienen, son anónimas. El sueño del rey se hizo realidad. Pero el sacrificio de los obreros fue borrado de la memoria. Así funciona la historia. Recuerda a los poderosos. Olvida a los humildes. Pero quizá no debería ser así. Quizá deberíamos recordar que detrás de cada monumento hay miles de vidas anónimas, que detrás de cada palacio hay sudor y sangre, que detrás de cada sueño de grandeza hay un precio que alguien tuvo que pagar. El Escorial nos lo recuerda, si sabemos mirar, si vamos más allá de la superficie, si escuchamos las voces que susurran desde las piedras, las voces de los que construyeron, las voces de los que sufrieron, las voces de los que murieron para que este lugar existiera. Son voces débiles, casi inaudibles. Pero están ahí, esperando a ser escuchadas, esperando a ser recordadas, esperando, después de 4 siglos, que alguien les haga justicia. El siglo XXI ha traído nuevos desafíos para el Escorial. El cambio climático está afectando al edificio de maneras que nadie había previsto. Las temperaturas más extremas, las lluvias más intensas, las sequías más prolongadas están acelerando el deterioro de las piedras. Los expertos en conservación trabajan constantemente para mantener el edificio en condiciones. Reparan grietas, refuerzan estructuras, restauran frescos que se descascaran, limpian las fachadas del hollín y la contaminación. Es un trabajo interminable, un trabajo que nunca termina, porque el Escorial es un organismo vivo que necesita cuidados constantes, que envejece, que se deteriora, que a pesar de todo su aspecto de fortaleza inexpugnable, es sorprendentemente frágil. El presupuesto para el mantenimiento de El Escorial es de varios millones de euros al año. Y nunca es suficiente. Siempre hay algo que reparar. Siempre hay una urgencia que atender. Siempre hay una amenaza que conjurar. Los responsables del patrimonio viven en un estado de alerta permanente. Saben que cualquier descuido puede tener consecuencias irreparables. Que un incendio, una inundación, un terremoto podría destruir en horas lo que tardó décadas en construirse. Que el Escorial, a pesar de su apariencia eterna, es tan mortal como los reyes que descansan en sus criptas. Es una responsabilidad enorme. Una responsabilidad que pesa sobre los hombros de unas pocas personas. Personas que dedican su vida a preservar un edificio que no les pertenece. Que pertenece a la historia. Que pertenece a España. Que pertenece, en cierto modo, a toda la humanidad. Son los nuevos guardianes de El Escorial, los herederos de los monjes que durante siglos cuidaron este lugar, los continuadores de una tradición que comenzó cuando Felipe II puso la primera piedra. Y su trabajo, aunque invisible, es tan importante como el de los arquitectos y los canteros que levantaron el edificio. Porque sin ellos, El Escorial desaparecería, se convertiría en ruina, se fundiría con el paisaje hasta que nadie recordara que alguna vez existió. Ellos lo impiden, día tras día, año tras año, generación tras generación. La última vez que estuve en El Escorial era un día de invierno. El cielo estaba gris, una niebla fina envolvía las montañas, y el edificio parecía flotar sobre un mar de nubes, como un barco varado en medio de la nada. Recorrí los pasillos casi solo. Era temporada baja y había pocos visitantes. Mis pasos resonaban en las baldosas de piedra. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire helado. Y por un momento, solo por un momento, me pareció que el tiempo se detenía, que el presente se fundía con el pasado, que las paredes se volvían transparentes y podía ver a través de ellas. Ver a los monjes rezando en la basílica, ver a los obreros tallando piedras en los patios,
ver a Felipe II sentado en su despacho, firmando decretos que cambiarían el destino de naciones, ver a los reyes y las reinas viviendo y muriendo entre estas paredes, ver 4 siglos de historia condensados en un solo instante. Fue una ilusión, por supuesto, un truco de la mente cansada, pero en ese momento me pareció real. Me pareció que el Escorial me estaba mostrando algo que normalmente permanece oculto, algo que solo se revela a quienes saben mirar. Y lo que vi fue esto, que el Escorial no es solo un edificio, es un testigo de todo lo que hemos sido, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos soñado y temido. Es un espejo en el que la humanidad puede verse reflejada, con todas sus grandezas, con todas sus miserias, con toda su capacidad para crear belleza y con toda su capacidad para causar sufrimiento. El Escorial nos muestra lo mejor y lo peor de nosotros mismos, la ambición que nos lleva a construir monumentos que desafían al tiempo, y la crueldad que nos lleva a sacrificar vidas humanas en el proceso, la fe que nos sostiene en los momentos más oscuros, y el fanatismo que nos ciega a todo lo que no sea nuestra propia verdad, la búsqueda de la inmortalidad que nos impulsa a dejar huella, y la certeza de la muerte que convierte todas nuestras obras en polvo. Todo está ahí, en esas paredes de granito. Todo, si sabemos mirar. La próxima vez que pases frente a un palacio, un monasterio, una catedral, cualquier edificio que parezca demasiado grande, demasiado antiguo, demasiado imponente para ser obra humana, recuerda esto. No es solo piedra, es memoria, es sacrificio. Es el sueño de alguien que quiso dejar su marca en el mundo. Y es el trabajo de miles de personas anónimas que hicieron ese sueño realidad. Personas como Pedro de Tolosa, el cantero que murió aplastado. Personas como Juan García, el albañil que murió de fiebre. Personas como los cientos, quizá miles, de obreros que dejaron su vida en el Escorial. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia. No los reyes, no los arquitectos, no los monjes, sino los hombres y mujeres que trabajaron en silencio, sin gloria, sin reconocimiento. Los que construyeron el mundo que habitamos, los que hicieron posible todo lo que damos por sentado, los que merecen ser recordados. Aunque el mundo los haya olvidado, el Escorial sigue ahí. Seguirá ahí cuando nosotros ya no estemos. Seguirá ahí cuando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hayan olvidado nuestros nombres. Seguirá ahí, vigilando las montañas, guardando sus secretos, esperando a que alguien venga a escuchar las historias que tiene que contar. Porque el Escorial tiene muchas historias. Historias de reyes y mendigos, historias de santos y pecadores, historias de gloria y de miseria, historias que se susurran en los pasillos cuando cae la noche, historias que solo los muertos conocen, y historias que quizá nunca llegaremos a escuchar, pero están ahí, esperando, como el Escorial, como todo lo que permanece cuando nosotros nos vamos. La piedra parece eterna, pero lo único que de verdad queda son las historias. Las fortunas cambian, las familias desaparecen, los imperios se derrumban, pero las historias sobreviven, se transmiten de generación en generación, se adaptan, se transforman, se reinventan y siguen vivas mucho después de que quienes las protagonizaron se hayan convertido en polvo. El Escorial es una de esas historias. Una historia de ambición y fe, de grandeza y crueldad, de sueños que desafían a la muerte y de muertes que dan forma a los sueños. Es una historia que comenzó hace más de 400 años y que todavía no ha terminado, porque mientras el Escorial siga en pie,
La historia continuará. Se escribirán nuevos capítulos, se descubrirán nuevos secretos, se contarán nuevas leyendas. Y quizá, algún día, alguien encontrará la manera de hacer justicia a los olvidados, a los obreros que murieron construyendo, a los monjes que enloquecieron rezando, a los reyes que agonizaron esperando una salvación que quizá nunca llegó, a todos los que dejaron algo de sí mismos entre estas paredes. Ese día el Escorial habrá cumplido su verdadero propósito, no como monumento al poder, no como templo de la fe, no como tumba de reyes, sino como testimonio de la humanidad, de todo lo que somos capaces de hacer, de todo lo que somos capaces de sufrir, de todo lo que somos capaces de recordar, y de todo lo que, a pesar de nuestros esfuerzos, terminamos olvidando. Si quieres que sigamos investigando la historia oscura de otros palacios, monasterios y lugares que guardan secretos como estos, déjame en los comentarios cuál debería ser el próximo. Gracias por escuchar hasta el final. Cada like, cada suscripción y cada comentario ayuda a que estas historias sigan vivas. Nos vemos en el próximo viaje.